Muy buenas desde Santiago de Compostela. Hoy tenemos el placer de tener aquí a Javier Couso, invitado por el Comité de Apoyo a Donbass, el Comité Galego de Apoyo a Donbass, que nos has venido a dar una charla magistral sobre lo que es la OTAN y sobre lo que significa la OTAN y el peligro que enfrentamos todos. Claro. Pues sí, sobre todo alertar, después de mi trabajo, tanto en la Subcomisión de Defensa como en Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, entendí claramente lo que significa. También fui de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Entonces me di cuenta de lo que significaba la OTAN y me puse a escarbar, ¿no? Y realmente te das cuenta como desde el principio de la fundación, que al principio era contra la Unión Soviética, y luego posteriormente se ha ido reinventando, lo que hay es claramente la intención estadounidense de que Europa nunca sea autónoma de los intereses geopolíticos estadounidenses, porque los teóricos del poder estadounidense siempre han definido que si hay una buena relación, por ejemplo, entre Euroasia, Rusia y Europa, ellos perderían una parte de su poder, ¿no? Entonces, bueno, lo que he tratado es de sintetizar un poco y contar a la gente que no lo ha estudiado, pues cómo se va desarrollando la OTAN y como vemos claramente pues ya nos ha provocado dos guerras en Europa, la primera contra la República Federal Yugoslavia y contra Serbia, y la segunda que estamos viviendo ahora con la desestabilización de Ucrania, además con la reactivación de elementos neonazis, que no lo nombraron en la charla, pero que ya tiene un antecedente, que era la Operación Gladio, ¿no? Que eran unos ejércitos dormidos que funcionaban durante la época de la Guerra Fría en todos los países de la Unión Europea por si la Unión Soviética invadía Europa. Nunca hubo esos planes por parte de la Unión Soviética, pero lo que empleaban es elementos de extrema derecha que incluso desarrollaron actos terroristas para que ningún partido comunista llegara al poder en aquel momento. Lo descubrimos gracias al juez Casson, un italiano, que cuando la policía detiene a dos personas que iban a poner un coche bomba en aquellos años de plomo, resulta que eran de los servicios de inteligencia italianos y pertenecían a la Regladio, y a partir de ahí lo supimos. O sea que hay que contar que los de la OTAN juegan muy sucio para las poblaciones europeas. En un momento en el que se están cargando las bibliotecas, los archivos. Yo recuerdo la vez que hablamos en la entrevista que te hice anteriormente, ya estábamos hablando precisamente de la censura. Estábamos hablando de esa falta de periodismo objetivo, profesional, y también has hecho mención a eso, de que no tenemos periodismo, de que tenemos propaganda militar en todos lados. Sí, se han cargado. Yo que vengo de esos medios, aunque luego últimamente me he dedicado más a otra proyección audiovisual y de comunicación, pero no exclusivamente periodística, pues te das cuenta que la merma que hemos tenido. O sea, ni siquiera por interés corporativo han protestado los periodistas y las periodistas de este país por el cierre o la prohibición de que los ciudadanos de este país veamos Sputnik o Russia Today. Tenemos un periodista ahora detenido en Polonia, Pablo González. Pablo González, que ninguno de las grandes firmas del periodismo se ha dedicado a pedir su liberación, o por lo menos que tenga sus derechos garantizados como ciudadano europeo. Tenemos una gran concentración de medios en muy pocas manos, cada vez hay más censura y autocensura, y aún encima ahora mismo se están desarrollando una serie de normativas para perseguir la disidencia. Ellos lo llaman para perseguir la desinformación y la guerra híbrida, ¿no? Pero que resulta que es un ataque a todas aquellas personas que disienten de la línea oficial, que además ya es unánime. O sea, ya antes había algunas voces, ahora no tenemos ninguna. Y tenemos el caso ahora mismo de una periodista alemana a la que están pidiendo 4 años de prisión por contar lo que pasó en el Donbass, que hace 8 años empezó esta guerra, en la cual murieron 14.000 personas, entre ellas 500 niños y niñas, y a los medios de comunicación occidentales no les importaba porque lo hacían sus amigos ucranianos neonazis. Desde la parte progresista, de organizaciones progresistas, muchos nos preguntamos, se preguntan, que qué es lo que está haciendo la izquierda. Y esa es otra crítica también. No hay izquierda, no hay oposición. ¿Qué es lo que debemos hacer ante una organización belicista que está poniendo nuestras vidas en peligro? Pues yo creo que lo primero es reaccionar, y yo creo que estamos reaccionando, estos comités de apoyo a Donbass, toda esta movilización que igual no es tan masiva como antiguamente en los años 80, pero que va a empezar a crecer porque es parte de nuestros principios, ¿no? Los principios de la izquierda de España, del Estado español, como quieras llamarlo. Siempre sabíamos lo que era la OTAN y nosotros queríamos una estructura de seguridad y defensa que llevara a la paz en Europa, y no lo que estamos viendo ahora, que es presionar a un vecino para llegar
llevarlo hasta sentirse amenazado y que haya una guerra como la que estamos viviendo, que vamos a sufrir mucho económicamente, porque las sanciones además que ha hecho la Unión Europea parecen más hechas contra nosotros que contra Rusia. Rusia está ganando la guerra económica, entonces tenemos que reactivarnos, porque no podemos aceptar que esta izquierda institucional esté aceptando dejar los principios y esté siendo ayudando y apoyando no solo la venta de armas o los suministros de armas. Hay que recordar que Ucrania tiene más de 100.000 militantes nazis en su estructura militar, y apoyando lo que es la OTAN, como si fuera progre, moderna y no sé qué. Yo creo que hay que recuperar, tenemos que reaccionar, necesitamos una izquierda que no pierda los principios, por lo menos esos pocos principios en los que todos estábamos de acuerdo. Yo lo sintetizo en dos: estar contra la OTAN, contra la presencia militar y el militarismo, y apoyando al Sáhara. Y es que en el Consejo de Ministros están aceptando justo lo contrario. Nos parece que la Unión Europea se está nazificando, ¿no? Porque además está no reaccionando Sí, ante gobiernos de ultraderecha, fascistas y Yo creo que demás. estamos perdiendo parte de los derechos que habían luchado los pueblos, los movimientos sindicales, los movimientos populares. Estas leyes, la prohibición de canales, lo dice la señora Úrsula, la presidenta de la Comisión, y todos los estados, entre ellos el español, en contra de su propia Constitución, como el artículo 20. Yo lo tenía contratado y de repente me ponía, no puede usted ver este canal porque las leyes europeas. Entonces hay que reaccionar, porque esta Unión Europea yo creo que se está fascistando. O sea, luego dicen que hay que hacer el cordón sanitario a la extrema derecha, pero es que ellos están implementando medidas que antes reivindicaba la extrema derecha. Javier, muchísimas gracias. Tienes 2 charlas más en Ferrol y en Vigo. Sí, mañana voy a Ferrol y pasado a Lugo. A Lugo, A Lugo. a Lugo. Bueno, pues si estáis en Ferrol, si estáis en Lugo, por favor, escuchad a Javier Couso. Muy buena charla, muy documentada y muy necesaria. Muchas gracias, Javier. Apertas, gracias.